Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a Cristal Santana, la licenciada Cristal Santana, psicóloga clínica. Gracias por estar de nuevo con nosotros, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme, encantada de estar aquí. Bien, vamos a hablar en el inicio de violencia de género. Yo creo que uno de los temas que más son del momento aquí, que la gente muchas veces se habla mucho del morbo y que fulano y que la mató, pero es tan común eso en este país y uno a veces no habla del punto de vista psicológico de esto. Y el problema se visibiliza a veces cuando los protagonistas de la violencia de género son gente famosa, conocidos también. Bien, hay una parte aquí que me llama la atención, que te habla de el perfil de la víctima y del agresor. ¿Qué es el perfil de la víctima? ¿Se puede visualizar cuando la conducta o el comportamiento de un ser humano puede ser propicio a ser un agresor o a ser una víctima? Hay características, que a eso se refiere el perfil, características de la personalidad o características en ese individuo que se manifiestan de antemano y muestran una tendencia violenta o agresiva, tanto en la víctima como en el agresor. Dígase, el agresor tiende a ser una persona que tiene bajos recursos para socializar, para comunicarse, con fluidez, vamos a decirlo así, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, pero al mismo tiempo son estas personas, en algunos de los agresores, que se presentan con mucho encanto, mucho carisma, son estas personas detallistas que por eso llaman mucho la atención cuando parecemos ver que esta persona es agresiva. El perfil de la víctima ya es esta persona que tiene un bajón concepto. ¿Qué es una persona, un perfil de una víctima de violencia? ¿Es una persona, por ejemplo, vulnerable, que esté triste, que esté sola? Es una persona, esos son factores de riesgo. Eso que usted menciona son factores de riesgo. Sin embargo, esa soledad, por ejemplo, ya empieza en la relación de violencia. O sea, el agresor tiende a aislar a la víctima de sus seres queridos, de sus familiares, de esas zonas que le permiten desarrollarse y crecer como individuo, como persona, en el campo profesional o en el campo personal. Pero ese perfil de la víctima es una persona que tiende a ser insegura, que tiene un bajo concepto de sí, que tiene un apego que no es seguro también, que creció en un ambiente familiar quizá violento o donde algunas carencias emocionales no fueron suplidas. Bien, cuando hace unos días hay un caso en la justicia dominicana que nosotros, Carlos y nosotros hablamos bastante de eso, y es que se determinó que un ciudadano era culpable de soborno sin que apareciera un sobornado. Okay. Y es un caso sin precedente aquí. Tenemos una persona acusada de soborno y con sentencia de culpable, pero no se sabe a quién sobornó. Cuando hablamos de perfiles, este es otro de los casos que se necesitan dos. Para que haya violencia de género, tienen que haber dos. Una víctima y un agresor. Exacto. Aquí veo que hablamos de tipos de agresores. O sea que no solo es ser agresor, sino que hay tipos de agresores. ¿De a qué se refiere esto? Bueno, si nos basamos en el psicólogo norteamericano John Gottman, él hablaba de dos tipos, que son el tipo cobra y el tipo pitbull. El tipo cobra es una persona un poco más fría, las agresiones son planificadas y es con la intención de hacer daño. Sin embargo, el pitbull es algo más impulsivo. Que explotan. Exactamente, reacciona. Y la intención no es necesariamente lastimar, sino descargar esa ira, son iracundos. Y no se planifica. No es planificado, exactamente. Y hay mayor arrepentimiento en el pitbull. Sin embargo, en el cobra, por esa misma frialdad, no necesariamente hay un arrepentimiento, sino que se ve como que hasta si fuera merecido. Y vamos a decir, en la persona que se involucra con un agresor, hablaba usted al principio de posibles carencias afectivas. ¿Cómo influye quizás en que una persona se relacione con alguien que puede dar algún indicio de ser agresivo? El hecho de que durante una parte de su vida haya visto como normal las agresiones, ya sea por venir de un hogar disfuncional o algo así, ¿eso incide mucho en los casos? Sí, puede incidir. Si yo bajo mi
tolerancia o lo que yo considero normal, usando esa misma palabra, la normalización, te lleva a aceptar conductas que no son del todo normales, valga la redundancia, sino que yo acepto por cuanto lo vi y para mí es algo cotidiano e incluso normal. Ok, sí. Bien, cuando se habla de República Dominicana, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Agresores con un problema, muchos dominicanos que son agresores, que generan muchas víctimas más todos los días, o es un tema de conducta, que podemos decir que hay una conducta violenta en el dominicano, pero que no necesariamente es un agresor, y a veces esa conducta violenta genera una víctima, a su pareja, a su familia o a con quien se relaciona. Hay una línea muy fina en esto. Sí, hay una línea fina y dentro de la violencia hay un componente cultural. Dentro de la República Dominicana tenemos el perfil del típico hombre machista, por ejemplo, un tipo que se va por un colmadón, se bebe 12 frías, llega a su casa, le echan un boche, el tipo reacciona, pelea, le da unos golpes. ¿Ese es un agresor o ese es un hombre violento que se le fue la zapatilla? Ese es un hombre agresor, pero también habría que ver si eso es un evento aislado, si se presentó en esa única ocasión o si es algo repetitivo. Ese es el cambio. Sí, mire, y en casos, hay dos cosas que se dicen siempre, que dicen que el hombre dominicano no aguanta verse superado en algunos aspectos por la mujer, porque produzca más, porque sea más independiente, porque sea más inteligente. Bien. Y la otra también es que el hombre juega mucho a la dependencia económica. Entonces, ¿cómo tiene que ver mucho cuando ese concepto del hombre se desequilibra en su mente, de quién es que tiene que mandar o quién es que tiene que tener el control? ¿Qué tanto influye eso en la conducta violenta? Bastante, porque se da esto de querer mantener mi rol, aunque quizá yo no sea el proveedor del hogar. ¿Cómo entonces yo mantengo la autoridad dentro de la dinámica familiar, dentro de mi familia o dentro del hogar que sostengo? Como dije, ya ahí hay un componente cultural también. Y el chisme no tiene mucho que ver con eso también, es decir, y dejar que personas que no tengan que ver directamente y que familiares inclusive se involucren en lo que son asuntos que deberían resolverse entre la pareja. Sí, puede tener cierta influencia, que por eso se establecen límites dentro de la pareja, que permanece en casa y que entonces yo externo a los demás, pero pasa que los familiares a veces revictimizan a la víctima, de colocarla de nuevo en esta posición de tú le provocas, o tú tienes la culpa, o estate tranquila, o ese es un hombre bueno, aunque tal y cual cosa. Le dan un chance, ¿verdad? Le dan un chance. Debe responder, si es tan bueno, ¿por qué usted no se lo lleva para su casa también? Sí, porque somos buenos en dar recomendaciones sin vivir las consecuencias de esa recomendación. Licenciada, nosotros hablábamos con alguien el otro día y hablábamos sobre cómo pensamos con respecto a cómo criar a nuestros hijos. Y le decíamos, mira, no necesariamente tenemos que hablar de ideología de género, ni de si tú estás de acuerdo. Le decíamos, una cosa es lo que ha ocurrido siempre y cosas que uno entiende como buenas y válidas. Otra cosa es dejar que todo el mundo viva su vida, y otra cosa es como lo que tú, independientemente de lo que tú creas o quieras, que tú debes inculcar a tus hijos. Y yo le puse como ejemplo, digo, mira, yo creo que lo más, desde mi punto de vista, yo creo que hay que lograr de pasar los valores con que uno viene y sobre todo las cosas que sean naturales, normales. Tú pasas eso ahí. Si de ahí en adelante tú quisiste cambiar tu posición o pensar en otra cosa o respetarle su posición a otro, es un problema tuyo. Pero yo creo que lo normal, lo que sería la crianza, debe de ser pasando los valores naturales, las cosas que son normales dentro de la vida. ¿Qué tanto repercute la crianza en el desarrollo de los hijos? Influye
Bastante, porque las figuras de nuestra infancia, esa es la etapa de desarrollo, en niñez, adolescencia, y quienes influyen en eso son nuestras figuras de apego, dígase los padres, en la mayoría de los casos, porque vemos abuelos, vemos tíos, vemos familiares, etcétera, pero fungen un rol principal. Sí, pero vamos a ver, entonces, en cuanto a la crianza, ¿cuál es la posición que uno tiene que adoptar para criar a sus hijos? ¿Cuál es lo correcto? Límites, establecer límites, respeto y dar afecto, amor. Y en cuanto a la incidencia, vamos a decir, hay gente que dicen que dependiendo de si es niño o niña, entonces hay diferentes equilibrios, diferentes formas de participación en lo que es la crianza. Entonces, sí. ¿Cómo sería, de acuerdo a lo más correcto desde el punto de vista de un profesional de la conducta, que debe ser compartida lo que es la formación en esos primeros años y durante el desarrollo de los hijos? Bueno, si habláramos de estilos de crianza, podríamos hablar del estilo democrático, que es el que se dice que es el más saludable. Por eso, porque hay participación de la creencia de los niños, se respetan sus emociones y sus pensamientos, pero igual se establecen límites, reglas, normas dentro del hogar que moldean la conducta de ese niño, ese adolescente, y lo que se traspasa a su vida adulta. Bien, cuando vemos un tema que te dice a ti, ¿cuál es el impacto de las noticias en la salud emocional? Sí. Y ya no hablemos de los hijos ni de un ser humano. ¿Qué tanto la información que uno recibe, las noticias que uno recibe, te pueden cambiar tus emociones? Decía un amigo el otro día, ay no, yo cuando me levanto y trato de reírme, no veo noticias, no prendo el programa, yo el programa lo veo de noche porque yo me cargo de cosas positivas, hago ejercicio y trato de no condicionarme con las noticias de los periódicos y de los medios y todo eso. ¿Qué tanto él tiene razón? ¿En qué tanto impactan las noticias en tus emociones? Bueno, si bien es cierto que las noticias y los medios de comunicación son fuentes de conocimiento, es decir, son necesarias, necesitamos estar informados. Sin embargo, también es cierto que es necesario saber cuándo despegarse. Estudios recientes han demostrado que hay factores que influyen dentro de las noticias negativas a trastornos psiquiátricos, o sea, ha incrementado la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño, y es a causa de la cantidad de información con la que somos bombardeados de forma continua. Si vemos las noticias de la República Dominicana en los últimos días, hemos visto casos de violencia, hemos visto todo lo que está relacionado con el sistema de cárcel, crímenes, etcétera. Pero precisamente, ¿pueden las informaciones sobre hechos de acontecimientos violentos entre parejas incidir en lo que es el desarrollo de una conducta de agresividad, es decir, una cadena de reacciones, dar ideas a las personas que son agresores? Puede dar ideas, sin embargo yo no diría que desarrolla la conducta, porque la violencia tiene un componente, varios componentes, es ambiental, es hereditario, pero también es aprendido, que yo vi. Bien, en la parte final vamos a tratar un tema que no entendí muy bien, que se llama Estrategias para el autocuidado y la regulación emocional. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la forma en la que nos cuidamos como seres humanos. ¿Cómo cuidamos de nosotros mismos? Nosotros mismos, exactamente. Explíquese, licenciado. Bueno, usted mencionaba un amigo, ¿cierto? Eso que él hace de ejercicio, eso forma parte del autocuidado, pero algo que yo siempre les digo a mis pacientes es qué tú necesitas en este momento. Si tú lo que necesitas es orden y estructura o dormirte un poco más temprano, ese es tu autocuidado. Porque la gente lo confunde con mimos, con buenos tratos, con irme a un spa o irme a un salón o simplemente hacer ejercicio quizá, pero ¿qué yo necesito? La alimentación que yo estoy teniendo, qué tanto estoy interactuando con los demás. Pero está muy relacionado lo bueno, el ejercicio, dormir bien, la calidad de vida con la salud emocional. Sí, claro, un 100%. Parte del tratamiento. Eso es parte del autocuidado. Parte del autocuidado. Y cuando usted dice, identifica lo que tú necesitas, hay personas que lo que pueden decir, yo me voy a autocuidar, pero a mí no me hace falta el ejercicio ni dormir bien, a mí lo que me hace falta es un amigo, me hace falta es... ¿Qué otra forma de autocuidarse hay?
Exactamente, esa sería una de las interacciones sociales, qué tanto tú estás saliendo, qué tanto tú estás compartiendo, porque aislarte es una Y eso da la felicidad, la interacción. Estar solo entristece. Aporta, sí, a entristecernos. El hombre cuando se aísla sufre. ¿Se dan casos en que hay personas solitarias que son felices? Ser solitario, ser introvertido, pasar tiempo a solas es saludable hasta cierta medida, pero aislarte ya no es saludable. Bien. Licenciada, alguien que haya visto este programa y uno ya va a estar casi siempre obligado porque las redes comienzan a hablar, que quiera cierto tipo de apoyo, cierto tipo de participación, de asistencia o de conversación con la doctora Cristal, la licenciada Cristal Santana, ¿cómo puede, dónde tiene acceso usted? Bueno, en mi centro, Balance Room, que está ubicado en la calle Marginal, Avenida Núñez de Cáceres, 366. Balance Room. Balance Room, en la Torre Corporativo NC. Y el número sería el 809-466-5685. Bien, vamos a dar las gracias a la licenciada Cristal Santana, quien es psicóloga clínica. Balance Room. Sí, Balance Room. Gracias por allá.